Muy buenas tardes, alumnos. ¿Cómo dicen que les va? Hoy vamos a empezar el desarrollo de la materia Introducción a la Química de la carrera de Dietética y Nutrición de la institución. Mi nombre es Daniel Bagatoli, soy técnico superior en emergencias médicas y estoy a cargo de la cátedra de Introducción a la Química. Sin otro tema a desarrollar, vamos a pasar a el contenido del tema del día de hoy, que se refiere a materia y energía. Vamos a hablar de los conceptos generales para ir introduciéndonos en el tema. Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Acá tenemos varios ejemplos de materia: una manzana, el agua, una silla, los globos, esta comida, el líquido, el pan. Masa es la cantidad de materia. Aquí nosotros tenemos varios compuestos químicos en distintos lugares donde podemos observar la cantidad de materia que contiene cada uno. Peso es la fuerza ejercida por la gravedad sobre un cuerpo con masa. La gravedad ejerce su peso sobre la naranja, ejerce una fuerza, y esa naranja, si nosotros la pesamos en una balanza, va a tener un determinado peso. Ese peso es la fuerza ejercida por la gravedad sobre ese cuerpo que tiene una masa. ¿Qué es un cuerpo? Es una porción delimitada de materia con límites definidos en el espacio. Acá tenemos un cuerpo cuadrangular, un cuerpo esferoidal y un cuerpo triangular. Materiales son las distintas clases de materias que existen en el universo. Acá nosotros, dentro de los materiales, tenemos, por ejemplo, la madera, los cerámicos, los vidrios, las telas textiles, las piedras, los metales, los plásticos. Bien, ahora vamos a ver las propiedades de esa materia. A las mismas las dividimos en intensivas, que dependen del tipo de material que se trate y no dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, las propiedades organolépticas, como el olor, sabor, textura, brillo. El estado de agregación de esa materia a temperatura ambiente, que puede ser sólido, líquido, gaseoso o en forma de plasma. La densidad de la materia, la dureza y fragilidad que presenta, la conductancia del calor y la electricidad que posee, la viscosidad de la misma y la toxicidad. Estas propiedades intensivas tienen la característica que no son aditivas, es decir, que no se suman. No dependen de la cantidad de materia. Y la segunda clasificación de las propiedades son las extensivas, que dependen de la cantidad de materia, y en ellas podemos hablar del peso, de la masa, del volumen, la energía, y estas sí son aditivas. A mayor peso, mayor cantidad de materia; a mayor masa, mayor cantidad de materia; a mayor volumen, mayor cantidad de masa de la materia; a mayor cantidad de materia, mayor energía tiene, etc. ¿Cuáles son los estados de agregación de la materia? Existen 3 estados de agregación de la materia. El estado sólido, por ejemplo, la sal, el azúcar y el acero son materiales que se presentan en estado sólido.
Aquí se caracteriza porque tienen forma propia, no se comprimen a la presión, poseen altas densidades y su estructura interna es cristalina en algunos y en otros amorfa. El estado líquido, ejemplos el agua, el alcohol, el aceite, son sustancias que no tienen forma definida. Adoptan la forma del recipiente que las contiene, poseen un volumen definido, no se pueden comprimir, son fluidos y tienen menor densidad que los sólidos. Y por último, si los sacamos del recipiente, pierden la forma y se esparcen. El estado gaseoso, ejemplo aire y gas natural, no tienen forma propia, adoptan la forma del recipiente que los contienen, no tienen volumen definido ya que ocupan todo el espacio disponible, son compresibles y expandibles. Cambios de estado de la materia. Una misma sustancia puede encontrarse en los tres estados físicos descritos anteriormente. Por ejemplo, el vapor de agua es gaseoso, el agua líquida a temperatura ambiente y el hielo en las zonas polares donde hace frío. El cambio de estado se produce por el aumento o disminución de la temperatura que cambia la energía cinética de las moléculas de la sustancia. Aquí tenemos un ejemplo de los estados de la materia del agua. El agua cuando hace frío está en forma sólida, a temperatura ambiente se encuentra en forma líquida y cuando hace calor se transforma en gas. ¿Qué es fusión? Es el pasaje del estado sólido al líquido a temperatura constante. Punto de fusión. Es una propiedad intensiva, es la temperatura a la cual coexisten las fases líquidas y sólidas. Ebullición. Es el pasaje del estado líquido al gaseoso desde toda la masa del líquido con una temperatura constante. Punto de ebullición es una propiedad intensiva, es la temperatura a la cual el líquido hierve en toda su masa, mientras la temperatura se mantiene constante, hasta que todo el líquido se transforme en gas. Se dice que cuando la presión del vapor del líquido iguala a la presión atmosférica, ahí se produce la ebullición. Este gráfico nos representa los estados de agregación de la materia a medida que va aumentando la temperatura. En un tiempo 1 vamos a tener el estado sólido, sobre el cual vamos a aumentar la temperatura. Esto va a transformar la energía cinética de las moléculas del estado sólido. Y vamos a llegar así de esa manera al punto de fusión, donde van a empezar a transformarse las moléculas del estado sólido al estado líquido. Ese aumento de temperatura rompe los enlaces de las partículas para producir ese cambio de estado. La temperatura se mantiene constante hasta que todo el sólido se transforma en líquido. El aumento de la temperatura sobre el estado líquido hace de que las moléculas aumenten su energía cinética en todo el líquido y de esa manera se rompen los enlaces del líquido
y las moléculas van a transformarse al estado gaseoso a través del punto de ebullición de ese líquido. La temperatura se va a mantener constante en ese punto de ebullición y el líquido se va a ir transformando paulatinamente en gas hasta la última molécula. Y así de esta manera concluimos la primera clase de Introducción a la Química. Muchas gracias por su atención y nos volvemos a ver la semana que viene.